¿Qué tal? Buenos días. Vamos a continuar con la unidad de ajuste de curvas o aproximación de funciones e interpolación. Habíamos visto un criterio de ajuste exacto, que era el criterio de ajuste o el método polinomial simple. Ahora vamos a ver el método de los cuadrados mínimos, que es el otro criterio de ajuste. El método de los cuadrados mínimos trata de encontrar el polinomio que pasa entre los puntos de la tabla. Es decir, yo teniendo los puntos de la tabla, que aquí los represento como estos circulitos, x1, f de x1, x2, f de x2, ¿sí? x3, f de x3, etcétera, etcétera, hasta xm, f de xm, teniendo estos puntos, ¿sí? Hacer pasar el polinomio o la función, que vamos a ver, vamos a generalizar en no solamente polinomios, sino vamos a poner otro tipo de funciones, encontrar esa función que pasa entre los puntos dados. Pero existe un número infinito de funciones que pueden pasar entre los puntos dados, es decir, además de esta, que vemos en la línea sólida, ¿no? Podemos hallar esta, podemos tener esta otra, ¿sí? En realidad puede haber un número infinito de funciones que pasan entre los puntos. Entonces hay que elegir un criterio de cómo tiene que ser esta función que pasa entre los puntos dados. Entonces, el criterio que se toma es que la suma de las distancias o desviaciones calculadas entre el valor de la función, por ejemplo, para el punto x2, f de x2 sería este, entre el valor de la función que aproxima los datos y el valor de la función sacada de la tabla, o sea, y el punto, ¿sí? Esa distancia sea mínima. Y se va a tomar la suma de las distancias, es decir, de todas las distancias. Para el punto x1, f de x1, eso tiene una distancia, le llamamos de 1. Para el punto x2, f de x2, como estamos viendo recién, tiene una distancia que le llamamos de 2. Para el punto 3, una distancia que se le llama de 3. Para el punto 4, una distancia que le llamamos de 4, y así sucesivamente, hasta dm, que es la distancia del punto xm, f de xm. Todas esas distancias, la suma de todas esas distancias elevadas al cuadrado sea mínima. ¿Por qué elevadas al cuadrado? Se toma, ¿sí? Acá vamos a la fórmula fundamental de este criterio de ajuste del método de los cuadrados mínimos. Quiere decir que la sumatoria para i, que va de 1 a m, de estas desviaciones, ¿sí? O sea, de f de x i menos y sub i, es decir, le llamamos f de x i al valor de la función, si le vamos a llamar al valor de la función esta, valuada en el punto xy, ¿sí? Valuada en el punto xy, menos y sub i, que es el y sub i de la tabla, ¿sí? El y sub 1, y sub 2, y sub 3, el que tenemos en la tabla, elevado al cuadrado, sea mínimo, o sea, la sumatoria de esas distancias elevadas al cuadrado tienen que ser mínimas. ¿Por qué elevadas al cuadrado? Al elevar las desviaciones al cuadrado nos permite independizarnos del signo y además aumentar las desviaciones, los errores se hacen más notables. ¿Por qué independizarnos del signo? Porque si ustedes ven acá, D1 es una desviación que tiene un signo distinto a la de D2, que tiene otro signo, es decir, supongamos que las desviaciones que están por debajo de la curva para nosotros sean negativas y las que están por encima sean positivas. O como está planteado acá, esta desviación es positiva y esta desviación sería negativa, ¿sí? Por las diferencias que estoy haciendo acá. F de xy es este punto, está acá en el gráfico, menos y sub i es este punto, me da positiva esa desviación, porque hago esto menos esto, me da esa distancia. Y esta que está acá, esta desviación es negativa, porque estoy haciendo este punto menos este, que es mayor. Entonces esa distancia me da negativa, igual que esta, pero esta me da positiva. Si yo termino haciendo la suma, así como está,
hay algunas desviaciones que se van a restar de otras y al final, si son muchos los puntos, los m puntos, me puede llegar a terminar dando nada, no me sirve eso. Yo me tengo que independizar del signo de las desviaciones. Entonces las elevo al cuadrado, ¿sí? Donde el signo de cada desviación es positivo. Y hago la sumatoria de todas esas desviaciones. Y ya ahí sí me aseguro que ya estoy sumando todas esas desviaciones. Bien. Entonces, ahora, supongamos que los puntos que yo tengo en la tabla, ¿sí? Supongamos que estos puntos que tengo en la tabla, que son m puntos, ¿sí? Tengo m puntos en esta tabla, siguen un polinomio de primer grado, una recta, ¿sí? Estos puntos están en el gráfico, más o menos, todos alineados alrededor de una recta. Ahora voy a tener muchos puntos y voy a usar todos los puntos disponibles de la tabla. Los m puntos, ¿sí? No es como el otro método del ajuste polinomial simple. Acá tengo muchos puntos, más que esto, m puntos voy a tener. Todos estos puntos tienen, o van a tener una, digamos, van a tener ciertos errores. Por eso yo voy a buscar la curva que pasa entre los puntos. Primero, que si yo veo estos puntos que están alineados de esta forma, que tienen un error experimental, tienden a esta recta que pasa entre los puntos. Si yo buscase el polinomio que pasa por los puntos, en este caso, me quedaría algo así. Sería el polinomio que pasa por ahí, más el polinomio que pasa por acá, más el polinomio que pasa por aquí, más el polinomio que pasa por aquí, y realmente esta función o este polinomio no representa los puntos dados. No representa esos puntos dados. ¿Por qué? Porque teníamos que estos errores tenían, porque estos puntos tenían un cierto error experimental, ¿sí? Por lo tanto, la curva de ajuste o que tiende a ajustar estos puntos es esta negra que pasa por aquí, que por ejemplo, no sé, tiene una determinada forma. Ya vamos a ver un poco más. Pero estos puntos podrían estar alineados, por ejemplo, podrían tener una forma de una línea recta, es decir, teniendo estos puntos, yo podría tener, por ejemplo, en el sistema cartesiano, podría tener puntos de esta forma. N puntos de esta forma, en donde estos puntos tienden, ¿sí?, a tener una forma lineal, ¿sí?, de una línea recta, digamos. Esta sería la recta que pasa entre esos puntos. Y bien, entonces, si yo tuviese esos puntos en la tabla, yo diría que se podría ajustar a una línea recta. De la forma y de x, o y, que es igual a f de x, es igual a a más b por x. ¿Sí? Esa es la ecuación de mi línea recta. Como en los otros métodos, en el método de los cuadrados mínimos, yo le tengo que dar la función, ¿sí?, la forma de los puntos, los tengo que ver yo. Entonces yo le doy la ecuación. Lo que me va a hacer el método de los cuadrados mínimos es calcularme los coeficientes, en este caso el a y el b, tal que esa recta, o esa función, pase entre los puntos dados. Bien, entonces, si vamos
a la ecuación fundamental del método de los cuadrados mínimos, dice que la sumatoria para i que va de 1 a m, de los f de x y menos los y sub i elevados al cuadrado, tenía que ser mínimo, ¿sí? Entonces voy a reemplazar f de x y por mi f de x, que es a más b por x. Entonces me va a quedar que la sumatoria para i que va de 1 a m, de a más b por x y menos y sub i, todo esto elevado al cuadrado. Bien, ahora, bueno, ahora bien, en el cálculo de funciones de varias variables, el procedimiento para minimizar, ¿cuál era? Era derivar parcialmente con respecto a cada una de las variables e igualar a cero la derivada, con lo cual se obtiene un sistema de dos ecuaciones algebraicas en las incógnitas a y b. Es decir, vamos a ver. Lo que yo quiero hallar ahora son mis coeficientes. Los x sub i y los y sub i ya los tengo de la tabla, ¿sí? Porque estoy haciendo esa sumatoria para i que va de 1 a m, de a más b por xy, o sea que el xy, los x1, x2, x3, xm, de la sumatoria, ¿sí? De la sumatoria los tengo. Los y sub i de la sumatoria también los tengo. Son y sub 1, y sub 2, y sub 3, y sub m. Los saco de la tabla, ¿sí? Por lo tanto, ¿qué es lo que no conozco para minimizar esto, para que esto sea mínimo? ¿Sí? Lo que no conozco son el a y el b. Por lo tanto, las derivadas que voy a hacer va a ser la derivada de todo esto que está acá, de toda la sumatoria con respecto a a, lo igual a 0, y la sumatoria de todo esto con respecto a b y lo igual a 0. Bien, hasta aquí estamos. Estoy siguiendo un procedimiento analítico de minimizar funciones de varias variables. Eso lo deben haber visto en análisis matemático 2. Entonces nos queda que la derivada con respecto a de la sumatoria para i que va de 1 a m de a más b por x menos y sub i al cuadrado es igual a 0. ¿Cómo? Sabemos que la derivada de una suma es la suma de las derivadas. Si yo acá tengo la derivada de una suma, por lo tanto, es igual a la suma de las derivadas. Esto lo deben haber visto en análisis matemático 1 o análisis matemático 2, las propiedades de las derivadas. Por lo tanto, yo puedo sacar esta sumatoria afuera, porque la derivada de esta suma es igual a la suma de estas derivadas. Bien, entonces me queda la sumatoria por ahí que va de 1 a m, de la derivada con respecto a de a más b por xy menos y sub i al cuadrado igual a 0. Ahora bien, sabemos que la derivada de u cuadrado es 2u por u'. Y como tengo que derivar, ¿no es cierto? Primero este término, después este término, ¿sí? Después este término. Es decir, me va a quedar la sumatoria para i que va de 1 a m de 2u, ¿sí? 2a más b por xy menos y sub i por u', o sea, por la derivada de todo esto que está dentro del paréntesis. La derivada de a con respecto a es 1, ¿sí? Porque estoy derivando con respecto a la misma variable independiente, que es 1. Y la derivada de todos los otros términos es 0, porque no dependen de a. Por lo tanto, esto es 2u por u', que es 1. Me queda multiplicado por 1. El 2 es constante y no depende de la sumatoria. Si este 2 es constante, no depende de la sumatoria, por lo tanto lo puedo sacar afuera de la sumatoria. Lo saco afuera de la sumatoria y divido ambos miembros por 2. Divido este miembro por 2 y divido este miembro, divido 2. Por lo tanto, el 2 se va. Y me queda directamente la sumatoria para i que va de 1 a m de a más b por xy menos y sub i. Igualado a 0, ¿sí? Porque teníamos todo igualado a 0. Ahora voy a expandir esa sumatoria. Esa sumatoria sería el a más b por x1 menos y sub 1 más a, ¿sí? Más b por x2 menos y sub 2 más a más b por x3 menos y sub 3. Este a, por supuesto, no cambia porque es constante. O sea, no tengo
digamos, yo lo estoy expandiendo para cada uno de estos términos. Este sí, ¿no es cierto? Más b por x sub 1 menos y sub 1 más a, más b por x2 menos y sub 2 más a, más b por x3 menos y sub 3 más a, más b por xm menos y sub m. Ese es el término, digamos, mésimo de la sumatoria, es igual a 0. Ahora agrupamos los términos de la sumatoria y pasamos los y sub i al otro lado del signo igual. Es decir, vamos a agregar término por término. Si vamos a agregar todos los a por un lado, vamos a sumar todos los a por un lado. Si yo sumo a más a más a más a m veces, esto es lo mismo de decir que es m por a, ¿sí? Es decir, voy a sumar a más a más a más a, lo sumo m veces, es m por a, lo pongo aquí, más los b por la sumatoria para i que va de 1 a m de los x sub i, porque todos los b están multiplicados por x1, x2, xm. Es decir, tengo que sumar b por x1 más b por x2 más b por x3 más b por xm. Esto es b por la sumatoria para i que va de 1 a m por los xi. Y después tengo que sumar y sub 1, y sub 2, y sub m. ¿Sí? Esto me va a quedar que es menos, ¿sí?, la sumatoria para i que va de 1 a m de los y sub i, pero lo paso al otro miembro. ¿Sí? A toda esa sumatoria la paso al otro miembro. Entonces me queda esto que es igual a la sumatoria para i que va de 1 a m de los y sub i. Y me queda esto que está acá, esta ecuación. Ya vamos a ver por qué es una ecuación. ¿Por qué es una ecuación? Porque ahora tengo que derivar la otra, ¿sí? Teníamos para derivar, teníamos dos ecuaciones. La derivada con respecto a A, ahora vamos a hacer la derivada con respecto a B. Ahora nos va a quedar la derivada con respecto a B de la sumatoria para i que va de 1 a m de a más b por xi menos y sub i al cuadrado igual a 0. Como la derivada de una suma es la suma de los derivados, saco afuera de la derivada de la sumatoria. Me queda la sumatoria para i que va de 1 a m de la derivada de a más b por xi menos y sub i al cuadrado con respecto a b igual a 0. Sabíamos que la derivada de u cuadrado es 2u por u'. O sea, es 2 veces u, 2 veces a más b por xi menos x sub i por u'. Bien, ahora u', veamos, vamos a derivar esto que está acá dentro del paréntesis. La derivada de a con respecto a b es 0, porque es la derivada de una constante. Y la derivada de y sub i con respecto a b es 0, porque es la derivada de una constante. Y sub i es un número que saco de la tabla. Son números que saco de la tabla. Ahora bien, la derivada de b por xi con respecto a b es xi. ¿Por qué es xi? Porque xi es un número que saco de la tabla y b es la variable con respecto a la cual estoy derivando. Por lo tanto, es lo mismo que decir que es la derivada de 2x. La derivada, ¿sí?, de 2x es 2. ¿Sí? Como acá xi es la constante, me queda todo esto multiplicado por xi. Por lo tanto, me va a quedar la sumatoria para i que va de 1 a m de 2 por a más b por xi menos y sub i por xi. El 2 es constante, por lo tanto podía salir afuera de la sumatoria, dividíamos miembros por 2 y el 2 se iba. Me queda entonces la sumatoria para i que va de 1 a m de los a más b por xi menos y sub i por xi. Meto el xi adentro del paréntesis, es decir, multiplico por xi cada miembro del paréntesis. Me va a quedar la sumatoria para i que va de 1 a m de a por xi más b por xi al cuadrado menos y sub i por xi igual a 0. Ahora expando cada término de la sumatoria. Al expandir me va a quedar a por x1 más b por x1 al cuadrado menos y sub 1 por x sub 1 más a por x2 más b por x2 al cuadrado menos y2 por x2 más a por x3 más b por x3 al cuadrado menos y3 por x3 más a por xm,
que es el término de décimo, más b por xm al cuadrado, menos y sub m por xm igual a 0. Ahora agrupamos igual que antes los términos de la sumatoria y pasamos la sumatoria de los y sub i al otro lado del signo igual. Es decir, me quedaría, sería a por x1 más a por x2 más a por x3 más a por xm es a por la sumatoria para i que va de 1 a m de los x sub i, más b por x1 al cuadrado, b por x2 al cuadrado, b por x3 al cuadrado, b por xm al cuadrado es b por la sumatoria por ahí que va de 1 a m de los x sub i al cuadrado. Esto es igual, me da que yo paso todos los y sub 1 por x1 más y sub 2 por x2 más y sub 3 por x3 más y sub m por xm, los paso todo del otro lado, entonces me quedaría la sumatoria para ahí que va de 1 a m, pasa todo con signo positivo, de los y por xy. Bien, esta es la otra de las ecuaciones que me queda. Entonces, tengo la primera ecuación que me quedó de derivar con respecto a igual a 0, y la segunda de las ecuaciones que me quedó, ¿sí?, al derivar con respecto a b, ¿sí?, e igual a 0. Si nos fijamos bien, mis incógnitas son los coeficientes de ajuste, el a y el b. Por lo tanto, esto es un sistema de dos ecuaciones con dos incógnitas. Y si nos fijamos bien, esto es un sistema de ecuaciones lineal con respecto a y con respecto a b. ¿Por qué? Porque acá tengo a m, que lo multiplica. Acá tengo la sumatoria para los y que va de 1 a m, con respecto a x sub i, que lo multiplica a. Y acá tengo las mismas sumatorias que lo multiplica b. Y de este lado tengo un número, ¿sí? ¿Por qué esta sumatoria es un número? Y porque lo saco de la tabla. Los x sub i son números, ¿sí?, sacados de la tabla. Y me queda una sumatoria de todos esos números. Acá me queda también una sumatoria de todos esos números, pero elevados al cuadrado. Y acá me queda también una sumatoria de números, ¿sí?, de este producto de números. Por lo tanto, las incógnitas es en A y en B. Puedo hallar la matriz A. La matriz A es M, el primer elemento, la sumatoria para I que va de 1 a M de los X sub I. La segunda fila es, ahora tomando esta otra ecuación, que es la sumatoria para I que va de 1 a M de los X sub I, y acá me queda la sumatoria para I que va de 1 a M de los X sub I al cuadrado. La matriz B es la matriz de segundo miembro, que es la sumatoria para I que va de 1 a M de los Y sub I, y la sumatoria para I que va de 1 a M de los Y sub I por X sub I. Por lo tanto, yo este sistema de ecuaciones planteo estas matrices que le voy a llamar las matrices sumatorias, la matriz A y la matriz B, o sea, la matriz de los coeficientes, la matriz de segundo miembro. La inversa de esa matriz A por B me da los coeficientes de ajuste A y B para mi función que pasa entre los puntos dados. Tengo que plantear la ecuación de mi recta que pasa por entre esos puntos y graficarlo. Eso ya lo van a ver en el práctico, bien cómo se hace. Ahora bien, nosotros vamos a seguir. Supongamos que los puntos siguen la forma ahora de un polinomio de segundo grado. Entonces tengo que plantear la ecuación de un polinomio de segundo grado. Y de x, que es mi f de x, es a más b por x más c por x al cuadrado. Ahora bien, según el método de los cuadrados mínimos, para poder ajustar con ese método y hallar ahora mi función mi polinomio de segundo grado que pasa por entre los puntos dados de la tabla, ¿sí?, de los m puntos de la tabla, era la sumatoria por ahí que va de 1 a m, ¿sí? Ahora mi f de xy es mi ecuación del polinomio de segundo grado, es a más b por xy más c por xy al cuadrado menos los y sub i al cuadrado. Bien, ahora lo que tengo que minimizar e igualar a 0 es esta función objetivo que tengo aquí, ¿sí?, esta sumatoria.
Por lo tanto, tengo que derivar parcialmente ahora con respecto a las variables, que ahora son A, B y C, que son mis coeficientes de ajuste, e igualar a 0. Entonces me va a quedar lo siguiente. La derivada con respecto a A de la sumatoria que teníamos recién, la derivada con respecto a B de la sumatoria que teníamos recién, y la derivada con respecto a C de la sumatoria que teníamos recién. ¿Por qué? Porque ahora tengo tres coeficientes de ajuste, A, B y C. Entonces tengo que derivar con respecto a A, con respecto a B y con respecto a C e igualar a 0. Porque ahora mi función, ¿sí?, a minimizar, que es esta sumatoria de estas desviaciones o de estas diferencias, tengo metida mi función de segundo grado, que es A más B por XY más C por XY al cuadrado. Bien, procedemos a hacer la derivada con respecto a de esta sumatoria. Igual que antes, saco afuera la sumatoria, la derivada de U cuadrado es 2U por U', la derivada de A es 1, por lo tanto esto ahora me queda todo multiplicado por 1, porque si yo derivo con respecto a este miembro y este miembro, es 0, son todas constantes, solamente me queda la derivada de A con respecto a A, que es 1. Me queda todo multiplicado por 1, o sea, 2 veces U por U', que es 1. El 2 es constante y no depende de la sumatoria, por lo tanto lo saco afuera, divido los dos miembros por 2 y me independizo del 2. Entonces, me queda solamente la sumatoria para I que va de 1 a m de A más B por XY más C por XY al cuadrado menos Y sub I igual a 0. Expando la sumatoria, que me va a quedar A más B por X1 más C por X1 al cuadrado menos Y sub 1 más A más B por X2 más C por X2 al cuadrado menos Y2 más A más B por X3 más C por X3 al cuadrado menos Y3 más el término M5. ¿Sí? Ahora agrupamos los términos de sumatorias y pasamos los y al otro lado, o los y sub i al otro lado. Entonces esto me queda que la sumatoria de A más A m veces es m por A. Después sumo todos los b, o sea, me quedaría más b por la sumatoria para i que va de 1 a m de los x sub i, más c por la sumatoria que va de los i que va de 1 a m de los x sub i al cuadrado, es igual a la sumatoria de los y sub i para i que va de 1 a m. ¿Sí? Ahora me queda esta ecuación. ¿Sí? Bien, hago lo mismo, derivo con respecto a b. Es todo de lo mismo, lo único que hay que tener en cuenta, en este caso, es la derivada, que la derivada, como es 2u por u', es 2u por u', que es x sub i, porque este término, cuando derivo con respecto a b, a es 0, este término es 0, y este término es 0, me queda este término, que es x sub i, ¿sí?, porque es la derivada de b por xy con respecto a b, o sea que me queda xy, me queda todo multiplicado por xy, el 2 se va, y lo que tengo que hacer es meter ese xy dentro del paréntesis. ¿Sí? Multiplico cada miembro del paréntesis por xy, o sea que me queda la sumatoria para i que va de 1 a m, de a por xy más b por xy al cuadrado más c por xy al cubo menos y sub i por xy igual a 0, por lo tanto, esto expando la sumatoria, y ahora al expandir la sumatoria ya no me queda ningún término independiente para que se vea, ya me queda todo multiplicado por x y por xy al cuadrado y por xy al cubo. Entonces me queda a por x1 más b por x1 al cuadrado más c por x1 al cuadrado menos y1 por x1 más a por x2 más b por x2 al cuadrado más c por x3 al cuadrado menos y2 por x2. Bueno, hago lo mismo que antes, ahora agrupo cada uno de los términos, los a por un lado, los b por un lado, los c por otro lado, dentro de las sumatorias, y me queda el a. Me queda a por la sumatoria de los xy para i que va de 1 a m, más b por la sumatoria de los xy al cuadrado para i que va de 1 a m, más c por la sumatoria de los xy al cubo, me quedan ahora, para i que va de 1 a m, es igual a la sumatoria para i que va de 1 a m de los y sub i por xy. Bien, ahora hacemos lo mismo,
pero tenemos que derivar con respecto a c, es decir, nos queda la última de las ecuaciones, que es la derivada con respecto a c. Entonces, el procedimiento es muy parecido a lo de antes, lo único que, bueno, ahora me va a quedar todo multiplicado por los x sub y al cuadrado. ¿Por qué? Porque la derivada con respecto a c de a es 0, de b por xy es 0, pero de c por xy al cuadrado es x sub y al cuadrado, por lo tanto todo me queda multiplicado por xy al cuadrado. Bueno, el 2 es constante, se saca afuera, lo tengo que meter adentro del paréntesis. Al meterlo dentro del paréntesis me queda a por xy al cuadrado, b por xy al cubo, y los c por xy a la cuarta, ¿sí? Menos los y sub i por xy al cuadrado. Expando la sumatoria y agrupamos términos, ¿sí? Ahora sí agrupamos los términos de la sumatoria y pasamos, igual que antes, los y sub i del otro lado. Ahora me va a quedar esta otra ecuación. A por la sumatoria para i que va de 1 a m de los x sub i al cuadrado, más b por la sumatoria que va de 1 a m de los x sub i al cubo, más c por la sumatoria para i que va de 1 a m de los x sub i a la cuarta, igual a la sumatoria para i que va de 1 a m de los y sub i por x sub i al cuadrado. Bien. Entonces, para obtener los coeficientes de ajustes debemos resolver ahora el siguiente sistema de ecuaciones, ¿sí? Con las ecuaciones de sumatoria, digamos, con las ecuaciones, con esta sumatoria que obtuvimos. Ahora la matriz A, fíjense, que me va a quedar la matriz de los coeficientes, es una matriz de 3 por 3. ¿Por qué? Porque tengo tres coeficientes de ajuste, A, B y C, que son mis incógnitas, ¿sí? Todos estos son números que los tengo, que los saco de la tabla. Estas sumatorias las saco de la tabla, ¿sí? Con los valores de la tabla. Las construyo con los valores de la tabla. La matriz B, la matriz de los segundos miembros, ahora son estas sumatorias. Y bueno, para hallar A, B y C, que son los coeficientes de ajuste del polinomio de segundo grado que pasa exactamente entre los puntos dados, o sea, que pasa entre los puntos dados, es resolver ese sistema de ecuaciones, es decir, hacer la inversa de la matriz A por la matriz B. Y siempre voy a tener, digamos, la pregunta sería, ¿siempre voy a tener que hacer las derivadas e igualar a cero? No. Vamos a ver ahora cómo armar las matrices de sumatoria para un polinomio de grado m o para una combinación lineal de funciones cualquiera, que ya vamos a ver qué es lo que es eso. ¿Cómo se arman las matrices de sumatoria? Bueno, la cantidad de coeficientes de ajuste corresponde a la dimensión de las matrices A y B. Es decir, como la matriz A es una matriz de n por n, si la cantidad de coeficientes de ajuste que tengo, o sea, los A, los B, los C, los D, los E, porque si yo elijo, por ejemplo, un polinomio de tercer grado para ajustar, voy a tener un A más B por X, más C por X al cuadrado, más D por X al cubo, o sea, voy a tener un A, un B, un C y un D. Si la cantidad de coeficientes, como teníamos en el caso anterior, es 3, la matriz A va a ser de 3 por 3. Ahora, si tengo un A, un B, un C y un D, que son 4, la dimensión de la matriz A será de 4 por 4. Y como la matriz B es una matriz columna, ¿sí? Su dimensión, en el caso de que los coeficientes sean 3, como en el caso anterior, la dimensión será de 3 filas, ¿sí? Entonces, si tengo, por ejemplo, como en el caso anterior, mi f de x es un a más b por x más c por x al cuadrado, los coeficientes son a, b y c, la dimensión de la matriz A es de 3 por 3, y es una matriz cuadrada, ¿sí? Y B tiene 3 elementos, ¿sí? Es una matriz columna de 3 elementos. Bien, ¿cómo construyo la matriz A? Si observo mi f de x, la primera fila es como la función, sin tener en cuenta los coeficientes. Es decir, en el caso de A, ¿sí? Yo voy a ver esto. En el caso de A, no está multiplicado por ningún x, ¿sí? Porque es el término independiente. Por lo tanto, yo voy a suponer que está multiplicado por 1. Y la función no cambia, porque A por 1
Es como si este término sigue siendo A. Pero yo voy a suponer que está multiplicado por unos. Entonces, para construir la primera fila de la matriz de sumatoria, voy a tener acá, en este caso, la sumatoria de unos para i que va de 1 a m. ¿Qué es la sumatoria de 1 para i que va de 1 a m? Y es sumar 1 m veces. Si sumo 1 m veces, ¿qué me queda? M. Por lo tanto, el primer miembro de esa matriz sumatoria es M. De esa matriz A, perdón, la matriz de sumatoria es A, porque tengo dos matrices sumatorias, que es la A y que es la B. Es decir, la matriz de sumatoria de los coeficientes me queda M. Después, siguiendo el polinomio, por eso digo que la primer fila es como la función o como el polinomio, ¿sí? O como el polinomio que yo elegí, o sea, como mi f de x. Porque la segunda es la sumatoria para ir de 1 a m de los x sub i, porque acá tengo un x, ¿sí? Y después es la sumatoria para i que va de 1 a m, pero de los x sub i al cuadrado. Ahora vamos a armar la segunda fila. La segunda fila hay que multiplicar cada término del polinomio por el segundo término, sin tener en cuenta los coeficientes. Como estoy ahora en la segunda fila, es de multiplicar cada término del polinomio, pero por x. Ahora, ¿por qué la primera fila era igual que la función o que el polinomio? ¿Sí? Sin tener en cuenta los coeficientes. Es porque como a mi polinomio lo multiplico por 1, entonces me queda todo igual. Ahora la segunda fila es mi polinomio, pero multiplicado por x. ¿Sí? Entonces, me va a quedar exactamente igual que esta fila, pero todo multiplicado por x. Como aquí es 1, me queda x, me queda la sumatoria para i que va de 1 a m de los x sub i. Como acá yo tenía x sub i, si lo multiplico por x, me queda la sumatoria para i que va de 1 a m de los x sub i al cuadrado. Y aquí me queda la sumatoria para i que va de 1 a m de los x sub i al cubo, porque es como los x sub i al cuadrado, pero multiplicado por xy. La tercera fila hay que multiplicar cada término del polinomio por el tercer término, ahora por este, sin tener en cuenta los coeficientes, es decir, me queda todo esto pero multiplicado por x al cuadrado. Por lo tanto, acá me queda la sumatoria para i que va de 1 a m de los x sub i al cuadrado. Aquí me queda la sumatoria de i para i que va de 1 a m de los x sub i al cubo, porque es como x, pero multiplicado por x al cuadrado, me queda x al cubo. Y acá es x al cuadrado, pero multiplicado por x al cuadrado me queda x a la cuarta. O sea que acá me queda la sumatoria para i que va de 1 a m de los x sub i a la cuarta. Bien. Para construir la matriz B siempre es la sumatoria de los y sub i, pero multiplicado por cada término sin tener en cuenta los coeficientes. Es decir, el primer elemento es la sumatoria para i que va de 1 a m de los y sub i por 1. Me queda y sub i. Por eso me queda solamente la sumatoria para i que va de 1 a m de los y sub i. El segundo son la sumatoria de los y sub i, pero multiplicado por los x sub i. ¿Sí? ¿Por qué? Porque acá tengo un x. Y la última es la sumatoria para i que va de 1 a m de los y sub i, pero multiplicado por este otro término, por x sub i al cuadrado. Entonces construyo directamente las matrices, sin tener que hacer todas las derivadas anteriormente. Fíjense que acá me queda algo igual que el polinomio, acá me queda también lo mismo, como si fuese el polinomio. Y acá es como si fuese el polinomio, pero multiplicado por los y sub i. Ahora veamos, si fuese el primer caso, no el caso anterior, si tuviese la recta, si estuviese la recta, que sería f de x es igual a a más b por x, los coeficientes son 2, son a y b. Por lo tanto, la dimensión de la matriz A, de la matriz los coeficientes, va a ser de 2 por 2, porque tengo dos coeficientes que son a y b, y la matriz B va a ser una matriz columna de dos elementos. Bueno, para construir la matriz A, que ya sabemos que es una matriz de dos elementos, de 2 por 2, ¿sí? Que tiene una dimensión de 2 por 2, y la matriz B es una matriz de dos elementos, una matriz columna. Para construir la matriz A sigo el mismo procedimiento que antes.
acá es como si tuviese un 1, ¿sí? Entonces me queda la sumatoria de unos para i que va de 1 a m, que es m. Y acá es x, por lo tanto me queda la sumatoria para i que va de 1 a m de los x sub i. Ahora aquí es lo mismo que esto, pero multiplicado por x sub i. Por lo tanto acá, en el término de m, me queda ahora la sumatoria para i que va de 1 a m de los x sub i. Y aquí la sumatoria para i que va de 1 a m de los x sub i al cuadrado. Y acá, para construir la matriz B, era el y sub i multiplicado primero por 1 y después por x sub i. Y tengo construida la matriz B. Con lo cual puedo hallar, por supuesto, los coeficientes A y B, y acá lo mismo, acá puedo hallar los coeficientes A, B y C. Ahora bien, ¿será que con el método de los cuadrados mínimos podemos solamente ajustar con polinomios? No, se puede ajustar con cualquier combinación lineal de funciones. Ahora, ¿qué es una combinación lineal de funciones? Bien. Esto que está acá, mi f de x que presento ahora, a más b por x más c por x al cuadrado, más d por 1 sobre x más e por el logaritmo neperiano de x, es una combinación lineal de funciones. ¿Por qué? Porque tengo funciones, esto por supuesto no es un polinomio, ¿no es cierto? Es una función trascendente, pero es una combinación lineal. ¿Por qué? Porque tanto el logaritmo como esta función 1 sobre x, una hipérbola, ¿sí? Está multiplicado por un escalar y sumado. El escalar, justamente, que está multiplicado esa función, es mi coeficiente, ¿sí? Fíjense, A, B, C, D y E son los coeficientes de ajuste. Por eso se denomina esto una combinación lineal de funciones. ¿Por qué? También porque todos los coeficientes A, B, C, D y E son lineales. Los coeficientes de ajuste que me van a ajustar, que me van a dar esa función que pasa entre los puntos dados, son lineales, porque están o sumados, ¿sí?, o multiplicados. Y acá tengo que tener en cuenta que así como yo planteé el método de los cuadrados mínimos, ¿sí?, con las matrices de sumatorias, necesito que los coeficientes de ajuste sean lineales. Ya vamos a ver en la próxima filmina por qué. Pero ahora vamos a armar las matrices de sumatoria de esta combinación lineal de funciones. Primero tengo que contar los coeficientes que tengo. 1, 2, 3, 4, 5. Son 5 coeficientes. A, B, C, D y E. Por lo tanto, la matriz A va a ser una matriz de 5 elementos por 5 elementos. Tiene una dimensión de 5 por 5. Y la matriz B, una matriz columna de 5 elementos. Vamos a construir la matriz de sumatorias A. Entonces, lo primero que yo tengo, acá tenía que ese A era como si yo estuviese multiplicado por 1. Bien. Por lo tanto, el primer elemento de la matriz A es la sumatoria de unos, para i que va de 1 a m, por lo tanto es m. Después sigo exactamente igual, planteando las sumatorias, pero como la función de ajuste que tengo. Me va a quedar la sumatoria para i que va de 1 a m de los x sub i. Me va a quedar la sumatoria para i que va de 1 a m de los x sub i al cuadrado. Me va a quedar la sumatoria para i que va de 1 a m de 1 sobre xi. Y acá me va a quedar la sumatoria para i que va de 1 a m del logaritmo neperiano de xi. ¿Sí? Porque es la sumatoria sin tener en cuenta mis coeficientes. La segunda fila es lo mismo, pero ahora multiplicado por el segundo término. O sea, multiplicado por los xi. Por lo tanto, me va a quedar la sumatoria para i que va de 1 a m. ¿Por qué? Porque si yo multiplico 1 por x, me queda x. O sea que es la sumatoria que va de 1 a m de los x sub i. Si yo multiplico x por x, me queda x al cuadrado. Por lo tanto, me va a quedar la sumatoria que va de 1 a m
de los x sub i al cuadrado. Si multiplico x al cuadrado por x, me queda lo mismo, pero por xy al cubo, o sea, la sumatoria, xy al cubo. Y aquí, si multiplico x por 1 sobre x, me queda 1, ¿sí? Porque el x que está acá arriba con este x se van. Por lo tanto, me queda la sumatoria de unos por ahí que va de 1 a m. ¿Y qué era eso? Era m. Y si multiplico el logaritmo neperiano de x por x, y me queda eso, me queda la sumatoria por ahí que va de 1 a m del logaritmo neperiano de x sub i por xy. Ahora, la tercera fila es todo, pero multiplicado por el tercer elemento de mi función, que es x al cuadrado. Por lo tanto, me va a quedar la sumatoria por ahí que va de 1 a m de los x sub i al cuadrado. Si multiplico x por x al cuadrado, me queda x al cubo. Si multiplico x al cuadrado por x al cuadrado, me queda x a la cuarta. Por lo tanto, es la sumatoria por ahí que va de 1 a m de los x sub i a la cuarta. Y aquí, si multiplico x al cuadrado por 1 sobre x, o sea, me queda x al cuadrado sobre x, me queda x, por lo tanto, es la sumatoria por ahí que va de 1 a m de los x sub i. Y si multiplico esto por x al cuadrado, y me queda la sumatoria por ahí que va de 1 a m del logaritmo neperiano de x sub i por x sub i al cuadrado. Bien, la siguiente fila es toda la función, pero multiplicado por 1 sobre x. ¿Sí? Como acá es 1, me queda 1 sobre x, o sea, la sumatoria por ahí que va de 1 a m de 1 sobre xy. Acá me queda 1, por lo tanto me queda m. Acá me queda x al cuadrado sobre x, por lo tanto me queda x. Acá me queda 1 sobre x por 1 sobre x. Es 1 sobre x al cuadrado, o sea, es la sumatoria por ahí que va de 1 a m de 1 sobre xy al cuadrado. Y aquí me queda el logaritmo neperiano de xy sobre x, o multiplicado por 1 sobre xy, que es lo mismo. Bien, la última fila es todo, pero multiplicado por el logaritmo neperiano de x. Entonces me queda todo, pero multiplicado por el logaritmo neperiano de x. Como aquí es 1, me queda la sumatoria por ahí que va de 1 a m del logaritmo neperiano de xy, del logaritmo neperiano de xy por xy, del logaritmo neperiano de xy por xy al cuadrado, del logaritmo neperiano de xy por 1 sobre xy, y acá me queda el logaritmo neperiano de xy al cuadrado, ¿sí? Porque es el logaritmo neperiano de x por el logaritmo neperiano de x. O el logaritmo natural, ¿sí? Es lo mismo. Bien, me quedan armadas las matrices sumatorias. Fíjense que acá en la primera fila me queda la función directamente, y acá en la segunda fila me queda como si fuese la función también, después de que armé todo esto. La matriz B es la sumatoria para i que va de 1 a m de los y sub i, multiplicado en el primer lugar por 1, ¿sí? Por ese 1, después por xy, por xy al cuadrado, por 1 sobre xy, por el logaritmo neperiano de xy. Y tengo armadas las matrices de sumatoria A y B, por lo tanto, los coeficientes A, B, C, D y E es A a la menos 1, la inversa de A, por la matriz B. Y tengo los coeficientes de ajuste de la función que pasa exactamente por esos puntos. Ya van a ver bien cómo se hace esto en el práctico, van a construir las matrices sumatorias, las van a calcular, van a encontrar los coeficientes y van a graficar para ver cómo ajusta, ¿sí?, a los puntos que nosotros dimos, estas, digamos, los polinomios, y a lo mejor también hagan alguna combinación lineal. Y acá vamos el tema de que yo les había dicho que mis coeficientes eran lineales. Ahora vamos a dar un ejemplo de una función de ajuste con coeficientes no lineales. Por ejemplo, f de x es igual a por x a la b. ¿Es una función de ajuste? Sí. Es una función donde tengo una exponencial b y donde tengo que hallar los coeficientes a y b tal que mi función pase entre los puntos dados. Pero a es lineal y b no es lineal. Ese es el tema, que ahora b no es lineal. Si mi coeficiente b no es lineal, no puedo armar las matrices de sumatoria como antes. ¿Por qué? ¿Cómo armaría la matriz A? Y la matriz A, sí, el A es lineal, pero cuando llego al b, no puedo armar la matriz de sumatorias. No se pueden armar las matrices de sumatoria con ese b que está como exponencial,
que es un coeficiente no lineal, porque no tengo mis x, no están separados de ese b. Y en este caso, no tengo forma de separarlo. Hay algunos casos que sí. Bueno, en este caso podría tomar logaritmo de ambos miembros para ver si puedo bajar ese coeficiente de allá arriba, pero se me complicarían las matrices de sumatoria. O sea, se podría de alguna forma hacer, pero hay algunas veces que los coeficientes no lineales son muchos. Están dentro de una exponencial, de un logaritmo, de un seno, de un coseno, y no se puede. Por lo tanto, si tuviera coeficientes no lineales, lo que se hace es plantear, ¿sí?, las derivadas, ¿sí?, de mi función a minimizar, de esa sumatoria de las desviaciones elevadas al cuadrado, y como ven acá, donde mi función es a más x sub i a la b, y hay que resolver, hay que tratar de resolver directamente esto así como está en MATCAD, porque incluso ahora las derivadas se me complicarían. O sea, se debe tratar de resolver así como está dado. Nosotros vamos a trabajar eh, en general con funciones de ajuste con coeficientes lineales en nuestra materia. Pero si tienen que resolver alguna vez alguna ecuación con coeficientes no lineales, tienen que ir directamente a MATCAD a resolverlo, a resolver este sistema o a utilizar funciones que MATCAD tiene incorporadas para hacer, digamos, los ajustes por cuadrados mínimos con coeficientes no lineales. Bien. Lo que nosotros vamos a trabajar en el práctico son con coeficientes lineales, es decir, armando las matrices sumando. Hasta aquí ha llegado el tema de ajuste de curvas con el criterio de los cuadrados mínimos. Hasta el próximo video. Que anden bien.